Buenas tardes, hermanos, en este día primero de junio del 2021. Ya 6 meses están transcurriendo de este año, hermano, y definitivamente esto ha cambiado. Y seguiremos, hermano, cambiando, pero también seguiremos trabajando en las cosas donde el Señor nos ha puesto y sobre todo en este trabajo, hermano, de vernos por transmisiones en su celular, en computadoras, haciendo sus observaciones, reflexionando, pero sobre todo, hermano, creciendo en el Evangelio. Recuerde, el que usted ya pueda reunirse con nosotros en la Iglesia del Buen Pastor, hermano, los jueves de 7 a 8, 8:15, 8:30, los domingos por el momento a las 11:30, ¿no? Entonces, esperando, hermano, que usted asista, que no tenga ningún contratiempo. Hasta ahorita tenemos las observaciones de que los hermanos con enfermedades crónicas que se guarden para evitar algún riesgo y la iglesia infantil. Hasta con verde ya estaremos trabajando, pero mientras esto sucede, hermano, vamos a seguir. Y seguimos con el libro de Romanos, un libro que verdaderamente debe de causarnos un impacto en nuestras vidas cotidianas, en tu forma de vida. Y ya a lo mejor tú has dicho, he leído muchas veces el libro de Romanos y me sé de memoria casi todo el capítulo 8, y me siento muy comprometido con el libro de Romanos. Y eso me parece excelente, hermano, excelente, pero ojalá lo practiques. Ojalá lo practiques, lo practiquemos. Todos estamos nosotros en el capítulo 1 y vamos a dar comienzo a esta lectura para que usted vaya por sus sagradas escrituras y abra la epístola a los Romanos en su capítulo 1 y lo vamos a ver en su versículo 18 hasta el final, hermano, porque es una lectura importante y, y vamos a llevarlo en la práctica y en nuestro trabajo. La palabra de Dios dice así, ya la tiene usted, hermano. Escúcheme, si usted ya la tiene, escúcheme. Si no la tiene, véalo. Pero de preferencia me gustaría que usted abriera las Sagradas Escrituras y vea el Evangelio, la epístola a los Romanos, aunque también podría ser el Evangelio de Jesucristo encarnado, como se los he venido diciendo. Bien, si usted no tiene un Nuevo Testamento, o si no, vaya a la Iglesia del Buen Pastor el jueves, y con la ayuda del Señor, me dice, hermano, yo no tengo Biblia, y con mucho gusto le regalaremos un Nuevo Testamento o en su defecto una Biblia completa del Antiguo y Nuevo Testamento, Reina Valera 1960. Bien, ya le di tiempo para que usted empezara y vamos a ir a esto. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido.
Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando cultos a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es en contranaturaleza. Y de igual modo, también los hombres dejaron el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practiquen tales cosas son dignos de muerte, no solo lo hacen, no solo las hacen, sino también se complacen con los que las practican. Este cambio repentino donde Pablo había él dicho a los lectores que verdaderamente la fe de ellos se extiende por las regiones conocidas de Roma, del cual ya hablamos, y del cual también hablamos de una parte muy importante de porque decía, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, y como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En eso había terminado ese párrafo, mas el justo por la fe vivirá, y ahora va a dar una serie de conceptos donde el ser humano en el tiempo de Pablo practicaba estas situaciones cuando se aparta con Dios. No les está diciendo que ellos se han apartado de Dios, sino está dando las características del hombre y de la mujer que se aparta de Dios. Ahora, recordemos nosotros que él, voy a ir del presente de Pablo hacia atrás. Recordemos, hermano, que él está en Corinto, una ciudad griega controlada por controlada y administrada por los romanos, y no conoce la ciudad de Roma, pero conoce la situación de muchos romanos, porque en Corinto hay romanos y también gente que ha salido de Roma por cuestiones de comercio y de negocios, y ya hemos hablado muchas veces de la expulsión que hizo el emperador Claudio en los tiempos de Aquila y Priscila, y donde muchos judíos mesiánicos y judíos no mesiánicos, ellos estaban regados por todas partes del mundo. Entonces, conoce a la gente que habita en Corinto, una gente de puerto, mucho calor y mucho desenfreno en esa ciudad, mucho vicio. Está en Atenas, estuvo en Atenas, una ciudad muy culta, a donde no había reglas de conducta. Recordemos, también lo hemos hablado, que los griegos decían, si tú no estás ofendiendo a nadie y tú crees que lo que estás haciendo con la otra persona o la otra cosa
te sientes tú agradable y te sientes bien, entonces hazlo. No necesitas permiso de nadie. Entonces ellos, algunos de ellos, no todos obviamente, tenían personas en el cual se liberaban sexualmente siendo de su mismo género, si querían reproducirse, tenían a la mujer y un hombre, eso ellos lo tenían muy calificado, que así era, que solamente para reproducción era a cohabitar un hombre con una mujer y el hombre le iba a dar el apellido a la criatura, sea hombre o mujer, de preferencia hombre, y entonces vivían juntos, pero eso no eximía que él podría hacer lo que quisiera en su libertad sexual o de gustos, y también aún así la mujer también tenía esa libertad en ciertos casos, y no solamente para poder tener esa libertad de conceptos morales, era otro género, sino era cualquier cosa, incluyendo animales. Y nadie lo veía mal porque no ofendían a nadie y la mente de ellos la tenían muy abierta y determinaban que así era su vida. De ahí también Pablo estuvo en Atenas un poco tiempo, estuvo en Berea, estuvo en Tesalónica y estuvo en Filipo. Entonces, en esos lugares conoció una vida diferente a los de los judíos. Antes estuvo en Troas, y anteriormente estuvo en Antioquía de Pisidia, también estuvo en Iconio, en Derbe, en Listra, en la provincia de Galacia, también estuvo ahí, y él viene muy cerca de Derbe, en Tarso, ahí vive, y Tarso es una provincia romana. Entonces, sí conocía el ambiente moral fuera del pueblo judío. Lo conocía bien por lo que le estoy diciendo, pero él salió de una situación desde muy jovencito. Él fue educado en religión judía, en el cual la ley era la que regía su vida, la ley de Moisés, y también el sacerdocio que él tenía como fariseo, y él siendo uno de los más aventajados de su grupo, él sabía que la ley y el de poder romper la ley era un castigo de Dios. Entonces, imagínense qué capacidad de escritor nos está manifestando estas letras, hermano, y sin contar, no estoy contando cómo lo estaba guiando el Espíritu Santo en estas líneas a Pablo, y además la comunión que tenía con Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Se acuerda que él quería ya salirse y que escuchó una voz que le dijo, Pablo, en este pueblo tengo mucha gente que se va a convertir? Entonces, imagínense la comunión con Cristo Jesús, la guía del Espíritu Santo, la vida y los dones que están saliendo de él, más sus conocimientos judaicos, más sus conocimientos del Cristo encarnado, más el Cristo resucitado, más la vida del mundo conocido, civilizado, de su conducta. Dígame si esto no es tan claro, y que debemos de prestar demasiada atención en estos versículos, y la enseñanza, hermano, apreciarla para que pueda ser impactado. Así sería tan bonito que podríamos decir, en el 2021 volvimos a la nueva normalidad. Podríamos decir, en el 2021 nací de nuevo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Confesé mis pecados y el Señor me perdonó.
Pablo empieza con algo completamente fuera de, de, de toda lectura, porque para usted y para mí, a lo mejor es como decir la paz de Dios o Dios te bendiga o Dios es amor. A lo mejor para él no. Solamente 3 veces escribe sobre la ira de Dios. 3 veces en toda su lectura que hizo. La ira de Dios. Él había sido educado, cómo fue enseñado que la ira de Dios vino sobre el pueblo de Israel cuando desobedeció la ley. Él, antes que usted y yo pudiésemos nosotros terminar la primaria, si alguno terminó, si no, déjeme decir, cuando aprendimos a leer, y si no aprendió a leer, bueno, cuando empezó usted a trabajar por su cuenta o a hacer alguna actividad, antes de eso, Pablo ya sabía, no porque era muy inteligente, no, sino porque era obligación del padre y de la madre decirle a Pablo, enseñarle lo que Dios había hecho al pueblo judío en salidos en la libertad de Egipto rumbo a la tierra prometida. Y ahí se les mencionaba y se les decía que la ira de Dios vino sobre el pueblo judío cuando se apartaron. Luego aprendieron que la ira de Dios vino cuando tomaron Jerusalén y no terminaron con todas las naciones y sobre todo también con los filisteos, los problemas que tuvo Pablo, tuvo el rey David o antes el rey Saúl con los filisteos, luego David y ahora con los palestinos y en fin, esto es un asunto fuerte, pero ellos conocen la ira de Dios, hermano, y lo experimentaron y lo han recordado generación tras generación que nace, todos los sucesos que tuvieron en el desierto del Sinaí, todos los sucesos que tuvieron en Jerusalén, todos los sucesos cuando fueron deportados a, a Babilonia y que fueron dispersados también al estado persa, con los sirios, ellos lo conocieron y lo aprendieron, hermano. Y esa ira de Dios. Y recientemente en nuestra época, con la Segunda Guerra Mundial, mataron 6 millones de judíos por mandato de Adolfo Hitler, que quería desaparecer a todo judío que existiera en la faz de la tierra. Entonces, quizá usted y yo, nosotros podemos decir, la ira de Dios, si reflexiona, debería de darnos hasta escalofrío. Cuando hemos visto que alguien tiene una ira, cuando está enojado, la gente que nos rodea se aparta o se queda callada porque nos ve tan enojados que mejor ya no dicen nada. Y algunos hasta dicen, hoy sentí cosa porque nunca lo había o nunca la había visto tan enojada. Pues esto es corto, porque esto es la ira de Dios. Y dice que se revela, se muestra desde el cielo. Dios muestra desde el cielo a todas aquellas personas que ejercen la impiedad y la injusticia y que no dejan que la justicia de Dios se manifieste, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Miren, y quiero decirles esto, esta situación. ¿Cómo es que se revela?
Vamos a suponer que la mayoría de nosotros, la mayoría, porque ahorita voy a tocar un caso, la mayoría de nosotros, cuando viene la noche y vemos que el cielo oscurece y está girando y el sol ha cambiado de posición o la tierra ha rotado y ha cambiado de posición y ahora la lumbrera, la luna, nos va a alumbrar, pero hay oscuridad por ahí así de la noche, muy noche o alguna parte de la noche nos da sueño y queremos dormir y necesitamos dormir. Algunas personas que no pueden dormir toman pastillas. Algunas personas que les hace complicado dormirse se ponen antifaces. Otras buscan la forma para dormir, toman tés y buscan sin fin de situaciones, porque ellos saben que tienen que dormir. Y escúchelo bien, los que creen en Dios, ¿y qué creen? Y los que no creen en Dios, se les reveló. Esta es una ley con Dios o sin Dios, pero tienes que dormir, tienes que descansar. Luego, cuando gira la tierra y empiezan a salir los destellos del día, de la luz, empiezas a tu cuerpo a manifestar que se levante sin tomar en cuenta las alarmas para despertar a los niños porque tienen que ir a clase, porque ya durmieron, porque usted sabe que sus hijos tienen que descansar para laborar, para ir a la escuela el día de mañana. Y usted se levanta, ve los rayos del sol y empieza a tener actividades, ¿sí? Con Dios y sin Dios. Dios no le reveló desde el cielo las cosas. Ya nos va quedando todo el párrafo. El párrafo es un conjunto de versículos que hay que leer. Entonces, el párrafo ya nos va quedando claro que de Dios, lo que es de Dios se manifiesta, pero hay unos que quitan la injusticia. Hay personas que son las menos, que trabajan en la noche, como mi hermano Miguel Ángel González. Él trabaja en la noche, pero duerme en la mañana. O sea, aquí el asunto es que tiene que descansar su cuerpo. A lo mejor nosotros y él podemos dejar de dormir un día, 2 días, pero muchos días no podemos. Quizá podamos dejar de comer, de desayunar o de comer y desayunar un día, pero al otro día tenemos que comer. A lo mejor tenemos que tomar agua todo el tiempo, porque esta es una revelación que ha dado Dios a su creación, porque Dios nos creó y se manifiesta, seas seguidor de Dios o seas un ateo, pero no puedes, si eres ateo, no me puedes decir que Dios no existe, porque ¿cómo es que tú duermes igual que nosotros? ¿Cómo es que tú comes igual que nosotros? No hay. Luego dice que su poder y su divinidad, sus atributos, están claramente en la creación del mundo. Ya le estoy diciendo cómo es lo que hizo todo ordenado y que todas las cosas, no hay excusa de poder decir
¿Sabe qué dice el ateo ya cuando están acorralados? Dice, bueno, algo, por algo, de alguna forma se hicieron las cosas. Ya no dicen, hay algo que sucedió, entonces ya creen en ese algo, entonces ya tampoco son muy ateos que digamos. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias a Dios. En la ley, cuando Dios se dio a conocer en forma escrita por medio de la ley, el pueblo judío que no lo distribuyó a todo el mundo, sino se quedó con esta información. Entonces, recuerdan ustedes que les decía, no matarás, no desearás la mujer de tu prójimo, no robarás, amarás a un solo Dios verdadero, todas estas, honrarás a tu padre y a tu madre. O sea, si rompías estos reglamentos y, y lo hacías, entonces, ¿qué es lo que sucede? Eh, ese momento, esta parte es para nuestras hermanas mujeres o para los que les gusta la cocina. En la ley tenían todas las especificaciones que tenían que hacer para no estar mal con Dios. Vamos con ustedes, hermanos, que les gusta la cocina. ¿Qué pasa si ustedes van a hacer un rico caldo tlalpeño de lo que quieran, pero en lugar de agua le ponen vinagre? Vinagre, ¿sí? Y en lugar de sal, ¿sí? Le pone piloncillo y los pone a hervir. Usted me puede decir, es que eso no es así, no, el gusto del humano no se va a comer, se va a echar a perder. Y usted me puede decir, y entonces, ¿por qué lo hiciste? Y usted me puede decir, es que, o yo les puedo decir, es que me salí de la ley, de la receta, ¿no? ¿Cuál era la receta? Pon agua, dale sazón, cebolla, ajo, pon el pollo, ponle un poco de sal y espérate a que hierva. Y empieza a checar cuando ya esté blandito y después sírvelo a los comensales y vas a ver qué rico se lo van a comer. ¿No es cierto? ¿No es cierto que me dirían, si les pregunto a las 10, me dirán que 10? Y si le pregunto a 10 ateas, ¿qué cree que me van a decir? Que le ponga agua, que le ponga cebolla y ajo y le ponga una pizca de sal y me lo pueda comer. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo no sigo las reglas que están diciéndome y que yo me aferro, mi pensamiento completamente se separa del resto de las personas. Le pregunto a usted, ¿usted cree que haya una persona? En mi tiempo antes el pollo venía con vísceras y las vísceras traían tripas, traían hígado, tenían corazón y una parte muy amarga que se llamaba hiel. Imagínense que yo metiera un pollo con lo que le estoy diciendo y dentro de mover rompiera yo la hiel. ¿Sabe? Está sumamente amargo y con el piloncillo y el vinagre dudo mucho que alguno quisiera probar este guisado que yo estoy preparando. ¿Y qué fue lo que hice? Mi pensamiento se aferró a no hacerles caso a ustedes, que me estaban diciendo bien. Esto es lo que hizo Dios. Les dio las cosas, pero su necio, quisieron ser sabios. Yo dije, les voy a hacer un guisado mejor.
que el que ustedes hacen, porque yo soy mejor. Pero la realidad es que me hice necio, porque rompí el molde de lo que venía estableciendo cómo hacer un rico y suculento caldo de pollo, de gallina, y rompí con la ley. Usted puede decir, yo por eso no aprendo a cocinar, pero si lo ha comido o se lo han dado en el hospital, no se lo dan con vinagre, ni se lo dan con hiel, ni se lo dan con hígados, ni con tripas. Y las tripas ni tan siquiera las limpiaron. Entonces, creo que este ejemplo te debe de quedar y me debe de quedar a mí muy claro de que Pablo les está diciendo a sus lectores qué sucede cuando se rompe eh, lo que estableció Dios en nuestra vida y quiero hacer lo que mejor me parezca sin que yo tome en cuenta la palabra de Dios. Las Sagradas Escrituras son las que me van a llevar a tener mi receta adecuada y no entenebrecer mi pensamiento y empezar a tener un libertinaje de mi vida sin que las Sagradas Escrituras estén controlando mi forma, mi parecer de esta situación. Todos los demás, lo que va contra naturaleza, las actividades que se dan el hombre con hombre y la forma de libertinaje que nosotros hemos visto, en verdad todo es por una simple razón, que las Sagradas Escrituras no se tiene como un código de vida en nosotros, porque dice, hermano, que los que practican todas estas cosas son dignos de muerte y también con los que los complacen que los hagan. O sea, cuando no hay una forma de poder intervenir para que no se hagan, entonces tú también estás complaciéndote con lo que está sucediendo. Esta partecita creo que nos debe de quedar muy clara en esto. Vamos a profundizar más capítulos, pero ahora te dejo con esto. Si tú te vuelves necio y te has entenebrecido tu pensamiento en tu dureza de corazón, te ha pasado una cosa. Te has apartado de la ley de Dios. Te has apartado de lo que dicen las Sagradas Escrituras. Has hecho lo que te ha venido en gana y esto, hermano, hermana, o tú que me estás escuchando, atente a la ira de Dios y después no busques excusa de que no sabías. La ira de Dios se manifiesta. Así que reflexiona y si te estás saliendo del listado del orden de Dios, es tiempo que regresemos. Vamos a leer más adelante más claridades que nos está dando el apóstol para mejorar nuestra vida. Por lo pronto, si tú estás practicando alguna cosa mal con tus padres, mal con tu prójimo, mal con Cristo, eres soberbio, vanidoso, practicas muchas cosas equivocadas, eres desleal a Dios y a sus hijos, entonces cuídate, hermano, cuídate, hermana. Ve a la iglesia, quizá puedes ahí tener un acercamiento con Cristo otra vez y volver a ser humilde y sujeto a la voluntad de Dios. Dios te bendiga, la paz de Dios en esta noche y nos veremos si Dios nos presta vida. Tengo muchas ganas de ir el jueves al culto con mis hermanos. La paz de Dios.